Buenos días a todos. Tema 1 del automóvil, generalidades y estructura de construcción. 1. Definición de automóvil y sistemas que lo forman. 1.1. Sistemas que forman un automóvil. 2. Descripción de la estructura de construcción. 2.1. La estructura metálica. 2.1.1. El bastidor. 2.1.2. La carrocería. 2.2. Seguridad pasiva. 3. Fuerzas que actúan sobre los vehículos. 3.1. Estudio de la dinámica de marcha. 3.2. Resistencia a la rodadura. 3.3. Resistencia aerodinámica. 3.4. Resistencia dependiente. 4. Comportamiento de la estructura ante una colisión, el airbag. 5. Cuidados y mantenimientos de la carrocería. 1. Definición de automóvil y sistemas que lo forman. Como veis, aquí tenemos un cuadro gris. Todos los cuadros grises es, digamos, un poquito un resumen de lo que vamos a ver. Desde el punto de vista mecánico, automóvil significa que se mueve por sí mismo y se aplica para vehículos que se desplazan mediante la fuerza suministrada por un motor. Para poder desplazarse con seguridad, el automóvil necesita de la participación de una serie de sistemas mecánicos que realizan funciones diversas. Ha de tener un sistema que proporcione energía de desplazamiento, que es el motor, y un sistema que lo traslade, que es la transmisión, a los elementos en contacto con el suelo, que son las ruedas, que a través de su adherencia a la calzada proporcionan el movimiento al automóvil. También ha de tener otras cualidades como estabilidad y comodidad, es decir, la suspensión, y debe poder ser dirigido por la trayectoria deseada, que es la dirección, y poder aminorar la velocidad, ser detenido y permanecer inmovilizado por el sistema de frenos cuando sea necesario. ¿Hasta aquí alguna duda? No. A lo largo de diversos capítulos se irá desarrollando cada uno de dichos sistemas. De todos los automóviles se tratarán los camiones y autobuses desde el punto de vista de su mantenimiento, que reúne tanto como conocer cómo funcionan hasta comprender cómo se va produciendo los desgastes de las piezas. 1.1. Sistemas que forman un automóvil. Vamos a leer la columna donde pone el sistema y luego es donde está compuesto por la estructura metálica, que es el bastidor y la carrocería, el motor, los subsistemas de distribución, alimentación, lubricación y refrigeración, el equipo eléctrico, la batería, generador, motor de arranque y accesorios, la transmisión, el embrague, la caja de velocidades, el diferencial y los palieres, las ruedas, las llantas y los neumáticos, la suspensión, los muelles, barras estabilizadoras y amortiguadores, la dirección, el volante, columna de dirección, engranaje y acoplamientos, y los frenos, el mando, circuito y elementos frenantes. Estos serían los distintos sistemas que forman un automóvil. 2. Descripción de la estructura de construcción. El automóvil solía fabricarse con un bastidor o estructura metálica sobre la que se disponía la carrocería. El bastidor lo constituía una serie de vigas formando una celosía, la cual no se fabricaba pensando en la posible deformación provocada por un accidente, sino con el fin de soportar los elementos del automóvil y la carga soportada. Por este motivo, los accidentes, incluso los que se producían a baja velocidad, solían producir muchas víctimas mortales, ya que al absorber la energía del impacto con deformaciones muy pequeñas se alcanzaban niveles elevados de daño sobre los pasajeros. Por eso hoy en día está lo que llamamos la deformación programada, es decir, a ti te dan un golpe por la parte delantera y por la deformación programada, por ejemplo, puede darse el caso, no siempre, de que no podamos abrir el maletero. ¿Por qué? Porque se ha producido una deformación que se va extendiendo a la longitud del vehículo. ¿De acuerdo? Sí. 2.1. La estructura metálica. En los turismos, por lo general, el bastidor y la carrocería forman un conjunto denominado carrocería autoportante. En los camiones y autobuses, el bastidor y la carrocería pueden formar dos conjuntos distintos, siendo la carrocería la que se adapta sobre diversos bastidores según las necesidades. Sobre la estructura se van sujetando el resto de elementos y debe soportar tanto el peso de la carga como el del conductor y los pasajeros. ¿Alguna duda? No. Vamos a ver ahora el punto 2.1, el bastidor. Dice, el bastidor consiste en una serie de vigas de tamaño y forma adecuados a los esfuerzos que debe soportar y constituye la base del chasis del vehículo. Aloja los ejes
la transmisión y soporta la cabina y las piezas de la carrocería. Por favor, os pediría que cerrarais los micros. One moment. Gracias. La construcción más Una pregunta que te iba a hacer, Jorge. Dime, Ángel, soy Ángel. Podéis cortarme en cualquier perdón, momento Ángel, y podéis vale. preguntar. Sí. No, más que una pregunta era una sugerencia. Si a medida que vamos viendo los temas, tú por tu experiencia con los test y tal, nos dices los apartados que sabes en los que caen muchas preguntas. Lo voy diciendo. Esto es pregunta de examen, esto no es pregunta de examen, Vale. lo voy diciendo, no te preocupes. De todas maneras, puede ser preguntable cualquier cosa del temario. Pero siempre es más conveniente decir, por ejemplo, pues esta preguntita de los 2 largueros y varios travesaños es pregunta de examen o pregunta posible, ¿vale? Yo eso lo voy diciendo y más que nada como tú bien dices, José, eres José, ¿verdad? Sí. Más que, como tú bien dices, José, por la propia experiencia, ¿de acuerdo? Y al final llegaréis un momento, y lo digo, que simplemente cuando yo lea un texto o explique algo diréis, jolín, aquí salen 4 o 5 preguntas, pero de cajón de madera de barco, ¿vale? Bueno, seguimos. Existen otros tipos de bastidores como el bastidor de celosía, que se utiliza en la construcción de autobuses, obteniéndose una estructura resistente. El bastidor debe ser muy versátil para la utilización flexible de diferentes carrocerías. La geometría y la sección de las vigas del bastidor se determinan en base a los esfuerzos máximos que deban soportar. Los depósitos de carburante van montados lateralmente en el bastidor, debido al peso del gran volumen del carburante. Yo siempre digo que el bastidor es como si fueran los huesos de una persona y después la carrocería es lo que va montado sobre el bastidor, para que lo entendáis de una manera más sencilla. Las fijaciones deben tener lo suficiente resistencia para soportar dichos esfuerzos. ¿Os ha quedado claro? Sí. Sí, vale. El bastidor también incluye el soporte para alojar las baterías en una zona fácilmente accesible o utilizando carros portabaterías. ¿Ves? Esto es pregunta de examen. ¿Dónde se colocan los depósitos de combustible? Las baterías, perdón, en los carros portabaterías. Para mejorar la accesibilidad y ofrecen zonas de acoplamiento para otros elementos, algunos componentes del sistema neumático, el compresor de aire acondicionado, la rueda de repuesto, etc. Eso es todo en el bastidor, alojamientos para colocar distintas cosas. Para un buen mantenimiento del bastidor conviene realizar el engrase con una pistola de engrase y utilizando una grasa específica con amplio rango de temperatura de funcionamiento de los siguientes puntos: juntas deslizantes universales, cojinetes de los pedales de freno, acelerador y en su caso de embrague, juntas de rótulas, bisagras de las puertas, raíles de las cajas de baterías, etc. Algunos camiones y autobuses disponen de un circuito auxiliar para permitir un engrase automático de alguno de los elementos mencionados anteriormente, es decir, se autoengrasa, ¿de acuerdo? Yo aquí lancé una pregunta el otro día que no entendía por qué te está hablando del engrase de una serie de elementos esos elementos que tienen que ver con el bastidor. Pues con el bastidor, estos elementos... O sea, van fijados, todo tiene que ver con el bastidor porque todo va encima del bastidor. Sí, Pero ¿por qué me está hablando de esto? No, porque la DGT tiene una mala costumbre, José, y es mezclar las cosas. Pues eso. Entonces, ya me las... Vale, lo entiendo entonces. Es decir, te está hablando, por ejemplo, de la carrocería y el bastidor, o bueno, del bastidor como estábamos hablando ahora, y te habla de elementos que van sobre el bastidor y que hay que engrasarlos. Vale, bien, lo tengo que saber, pero me lo podrías diferenciar, ¿no? Claro, sí, porque lleva efectivamente a confusión. Vale, gracias. ¿De acuerdo? Y esto lo vamos a ver a lo largo de muchos temas. Es decir, de estar hablando de A y me están metiendo B y C. Pero bueno, esto es así, es de GT y degenerados totales, como lo digo. Ok, gracias. 2.1.2, la carrocería. La carrocería cierra el conjunto formado por el bastidor y los elementos funcionales y le da al vehículo su estética característica. Es decir, la carrocería vendría a ser como todo el cuerpo humano completo. ¿De acuerdo? Es el que te da la forma. Unos somos más gordos, otros son más flacos,
Hay camiones más grandes, camiones más pequeños y eso lo hace la carrocería juntamente con el bastidor. Yo siempre suelo hacer similitudes, ¿vale? Porque de esa forma es más fácil de entender las cosas y más en mecánica. En los camiones la carrocería tiene dos partes, la cabina que puede ser fija o abatible y la plataforma que es sobre la que se monta la construcción donde va la carga. En este caso la cabina equivale a la carrocería autoportante en los autobuses, es decir, esta cabina de una cabeza tractora equivale a la carrocería de los autobuses. Un autobús está formado por todo lo que es la carrocería y el bastidor y es lo que llamamos la carrocería de celosía, ¿de acuerdo? ¿Nos queda claro? La carrocería está fabricada generalmente en chapa de acero y materiales plásticos resistentes. La estructura de la cabina debe satisfacer las siguientes exigencias. Elevada estabilidad propia. Al poseer una elevada masa, las suspensiones de la cabina están expuestas a un elevado esfuerzo durante los movimientos de balanceo y cabeceo, debido al alto centro de gravedad. Y también debe soportar vibraciones y oscilaciones procedentes del motor y de las ruedas. ¿Entendemos lo del cabeceo y el balanceo? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, balanceo a los laterales y cabeza hacia adelante y hacia atrás. Repítelo otra vez, si no te importa. Vale, pues mirar, el cabeceo, imaginémonos un lapicero. Imaginémonos que delante tenemos un lapicero. Lo estamos viendo de frente, a lo largo, ¿de acuerdo? Si yo este lapicero colocara sobre él una cajita y la cajita la hiciera girar sobre el lapicero, sería lo que llamaríamos el balanceo. Como si estuviera meciendo una cuna. En cambio, si lo que hago es una aceleración fuerte y una frenada sobre este lapicero, esta cajita sería o para adelante o para atrás. Esto es lo que llamaríamos el cabeceo. ¿Lo entendemos ahora mejor, Maite? Sí, yo creo que sí. Maite, Sí. ¿lo has Sí, entendido? sí, lo entiendo. Sí. Vale. Seguridad pasiva propia, dice la combinación de célula resistente a la deformación y los sistemas de retención consiguen una elevada protección para los ocupantes. Es lo que llamamos el lugar de, técnicamente sería el lugar de, a ver si me sale la palabra, la célula de supervivencia, es decir, si hay un impacto es lo que menos se deforma de todo. Y de esa forma, deformándose lo menos posible, mantengo una elevada posibilidad de que la gente de dentro no sufra lesiones, ¿de acuerdo? Construcción ligera y protección anticorrosión. Protección anticorrosión porque, por ejemplo, cuando en carretera echamos el fundente, que es la sal, para evitar la formación de hielo, o por ejemplo en la playa, que hay gente de aquí de Murcia, en la playa, del mismo salitre de los vehículos, del mar, perdón, ¿qué es lo que le ocurre a los vehículos, Jorge? Nos explica. Por corrosión. Pues existe la corrosión, pues por eso está Mucha corrosión. mucha corrosión. Por eso mismo decimos una protección anticorrosión, por los distintos tipos de pinturas y demás, y de aleaciones que se hacen para que esto no suceda. Y aún así todo sucede, ¿eh? Ya. Estética característica. Dice, cada fabricante expresa su propia filosofía a través del diseño de la carrocería. Es decir, aquí lo único que nos está diciendo es que cada fabricante tiene sus líneas de carrocería, no son todos como si fueran cortados con el mismo patrón, ¿no? Y luego todas tienen que tener un poquito de estabilidad y ligereza, y nos pesarían muchísimo. Suelen estar construidas con barras en forma de estructura tubular. Esto es pregunta de examen, estructura tubular. La carrocería debe ser lo más ligera y barata posible en relación con la cantidad de espacio que hay en su interior. Para ello, se utilizan materiales distintos en unas zonas que en otras, eliminando el concepto de conjunto unitario. Actualmente, en los diseños se busca la eficiencia y confortabilidad, mejorando desde el perfeccionamiento aerodinámico para reducir el consumo de carburante. Va a primar mucho para la DGT la reducción del consumo y el medio ambiente, hasta el aislamiento para reducir los ruidos que se perciban durante la marcha. Es decir, son dos premisas muy importantes para el tráfico.
la reducción del consumo de carburante y el medio ambiente. ¿De acuerdo? Perfecto. Lo que es en estructura tubular es de que la En tubos. carrocería... Son ¿perdón? tubos. En la Sí, estructura eso tubular sí. Eso entiendo que son tubos, pero ¿de qué está hablando? ¿De la carrocería? Está hablando del bastidor del y de la chasis, del carrocería. bastidor? Está De hablando todo, de ¿no? todo, de todo. Vale, Está vale. hablando de todo. Si De todo. aquí no diferencia, nos está hablando de todo, José. Ok. 2.2. Seguridad pasiva. Cuando el vehículo recibe un impacto, bien sea contra otro vehículo, contra objetos rígidos situados en la carretera o contra el suelo, su estructura debe absorber una elevada energía que se traducirá en deformaciones. Tal deformación debe estar limitada en el compartimento de pasajeros para que estos no sean aplastados y se instalan intencionadamente elementos que en caso de que se produzca un tipo de colisión determinado permita que se aboyen y absorban una gran cantidad de la energía del impacto. De esta forma se causan menos daños. Estas dos exigencias se conjugan de forma generalmente satisfactoria en los turismos actuales. A las anteriores medidas hay que añadir, veis, estamos hablando de autobuses y de camiones y aquí ya me habla de turismos, por lo que decíamos que la DGT mezcla churras con merinas, ¿no? A las anteriores medidas hay que añadir que las superficies interiores no deben tener aristas ni formas cortantes y que deben disponer de los sistemas de sujeción y bloqueo de puertas adecuados. ¿De acuerdo? Si vais teniendo cualquier duda a lo largo de mi lectura y mis explicaciones, en cualquier momento me podéis parar y me decís, Ángel, esto no lo entiendo, y yo lo vuelvo a explicar a lo mejor con otras palabras, ¿de acuerdo? Me gusta que se reporte también de decir, oye, pues sí, estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, porque si no, es como hablarle a una máquina. Sí. Escucha, Ángel, sí, lo que pasa es que como tengo el micro apagado, pues enciende. No, ahora ya, enciende. una vez inicio ya la grabación, Vale, no vale. sé, a no ser que tengáis algún ruido de fondo que entre alguien y esté con vosotros, pues lo mejor es apagar el audio. Pero si estáis solos en la clase, no me importa que tengáis los micros encendidos, ¿eh? Vale. Okay. Solamente cuando se entra alguien o tenéis que hablar con alguien o os llaman o cualquier cosa, porque si no sí que se acopla, ¿de acuerdo? Vale, O te llama alguien o cualquier cosita. Dice, los parachoques, los amortiguadores de impacto y los subchasis tienen menor rigidez que la zona cercana a los pasajeros y conductor para que en caso de colisión absorban la mayor parte de la energía de impacto, deformándose de forma programada. Los largueros y travesaños del bastidor se diseñan en lo posible para que en caso de una fuerte colisión se deformen de forma predeterminada, sin que lleguen a invadir el habitáculo de supervivencia que decimos. Este espacio se denomina célula de supervivencia. Aquí tenemos la palabrita clave que yo antes no me salía, célula de supervivencia, para evitar que las personas que van dentro del vehículo sufran cualquier tipo de lesión. Y debe conservarse. En este sentido, es conveniente realizar periódicamente una limpieza de la zona interior de la estructura metálica, sobre todo en ambientes salinos, para evitar su corrosión, como bien hemos comentado anteriormente. Otro elemento importante que forma parte de la cabina, aunque no es metálico, son las lunas, tanto la delantera como las traseras. Tener una buena visibilidad contribuye a conseguir una óptima seguridad de circulación. El diseño y la posición de las lunas con respecto al conductor y la eficacia de los accesorios de limpieza determinan el grado de visibilidad. Para ello, el conductor debe estar a una altura suficiente para poder observar el máximo de los ángulos, lo que llamaríamos el campo de visión o el campo visual, o la visión periférica también. Y los pilares deben ser lo suficientemente estrechos para evitar ángulos. ¿A qué llamamos pilares? Pues a la unión de la luna delantera, de la parabrisas delantero, con la estructura del vehículo, la barrita que queda a mi derecha y a mi izquierda. Eso es lo que le llamamos los pilares. Claro, si los pilares son muy anchos, estoy perdiendo campo de visión. ¿Por qué? Porque estoy teniendo zonas que decimos ángulos muertos. ¿Lo habíais oído alguna vez? Sí. Claro, Sí, cuanto claro. más estrecho es el pilar, menos ángulo muerto tengo. ¿De acuerdo? Hay algún modelo de vehículo, no recuerdo la cual, que en los pilares tiene como una especie de pantalla que hace como si no estuviera el pilar y me está dando la imagen de lo que hay detrás del pilar. No sé si lo habéis visto en algún documental. No.
Pero No. tiene que ser económico el vehículo. No, económico no es. Dice, para conseguir la máxima resistencia, la luna delantera es de tipo laminado con temple diferenciado y está formada por dos cristales pegados a una lámina de plástico, cuya característica principal es que en caso de recibir un golpe, mirar ayer mismo, sin ir más lejos, yo subiendo a Zaragoza, el vehículo de delante que venía detrás me adelanta, saltó una piedra, me dio en la luna delantera y me ha hecho un piquete. ¿Vale? No, nada más es el piquete y un poquito de grieta, que por el seguro, eso no hay ningún problema, yo mañana daré parte al seguro y me lo van a reparar, pero no se me rompió en 1000 pedazos para yo quedarme sin visibilidad. Por eso se llama laminado. ¿Vale? Y al producirse una grieta el cristal no se propaguen en todas direcciones y haga perder la visibilidad. En cambio, las lunas laterales son templadas, que si yo esa piedra lo hubiera recibido en una luna lateral, me habría quedado sin luna, sin ventana, porque se me habría hecho en 1000 pedazos. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Por eso se dice que es laminado. El basculado de la cabina. ¿Perdón? Para hacer el basculamiento de la cabina se utilizan mecanismos de accionamiento hidráulico. Cuando hablamos de accionamiento hidráulico es por medio de algún líquido. En este caso puede ser aceite. El conductor debe accionar con una palanca la bomba de basculación colocada en el lateral de la cabina, opuesto a la circulación de otros vehículos. Por lo tanto, si está opuesta a la circulación de los otros vehículos, ¿dónde está la palanca de basculación? ¿En qué lado? Mirándolo desde dentro del vehículo, ¿en qué lado tengo la palanca? A la derecha. A la derecha. ¿Por qué? Porque como circulamos por la derecha, es el lugar menos peligroso para bascular la cabina de un vehículo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, Maite? ¿Cómo repite esto, por favor? Sí, mirar, viendo la imagen que estamos viendo del camión aquí medio basculado, Ok. ¿vale? Tú imagínate que estás dentro del camión, Sí. ¿vale? Mirando hacia adelante, como si estuvieras mirándome a mí desde aquí, Ok. ¿vale? Visualizo, ¿A sí. qué parte tienes la palanca de basculación? ¿A tu derecha o a tu izquierda? A la derecha habéis dicho, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque es la parte más opuesta al lugar de, como dice aquí, en el lateral de la cabina opuesto a la circulación. ¿Por dónde vienen los vehículos? Por mi izquierda. Por lo tanto, lo Si tú tengo vas a la derecha es lo más seguro. claro. Ya. Lógico, sí, sí. Vale. ¿Vale? Vale, Esto, claro, no te lo dice aquí expresamente, porque te dice contrario al lugar, es decir, opuesto a la circulación de otros vehículos. Y si está opuesto, la circulación de otros vehículos como norma general, ¿por dónde me vienen? Por la por la izquierda. izquierda. Por lo tanto, la palanca de basculación está a la derecha, A la derecha, desde claro. la posición de dentro del vehículo. Sí, pues si tengo que parar en el arcén para accionar el basculamiento, pues no va a estar del lado de donde pasan los coches. Tendrá que estar del Efectivamente, otro. eso es, José. Pero A claro, ver, aquí no te lo dice. debería, pero es que ya con tráfico ya te esperas cualquier cosa a veces. Sí, no, pero es bueno que lo haya recalcado porque si nos cae la pregunta de examen tú ya te vas a poder razonarlo, no hace falta ni que te acuerdes derecho o izquierda, lo razonas y sacas la respuesta, ¿no? Claro, pero porque muchas cosas no las da claramente, sino las tienes que intuir. Las Claro. medias tintas le encantan. A tráfico, a DGT, ¿verdad, Maite? Le encanta. Hay veces que dices, o sea, si es lo mismo, o sea, semánticamente ya estás jugando a unos niveles que dices, joder, macho. O sea, el no inferior, no superior es un... Ay, Sí, bueno, Sí, que vamos está a muy seguir. bien. Pero bueno, yo lo que quiero es que vayáis cogiendo los conceptos, ¿de acuerdo? Es decir, no que aprendamos de memoria, sino que entendamos las cosas y los conceptos, porque si entiendes el concepto, te lo pregunten, como te lo pregunten, lo puedes deducir. eso es lo bueno, que al final aquí lo que le coges es sentido a un montón de palabras que no, de palabrotas de estas que ponen ellos, que no tienen Ni pies ni sentido, cabeza. que no hay manera de entenderlas, que ponen unas palabrotas que dices, joder, macho. Pero para eso estamos en estas clases, chicos. Fantástico. El desenclavamiento al hacer bascular la cabina y el enclavamiento de la misma se efectúan generalmente de forma automática. Si no se ha producido el enclavamiento total de la cabina,
se enciende un testigo en el tablero de instrumentos para advertir de dicha circunstancia. Vale, tú estás basculando la cabina y ¿cómo vas a ver en la cabina, en el tablero, el testigo? Pues porque cuando ya la has intentado colocar en su sitio y tú te has subido al camión, sí que ves el testigo de color rojo diciéndote de que además no arranca, os lo digo No por arranca, propias creo, sí. no arranca el vehículo y tienes que bajar y hacer el enclavamiento total, ¿de acuerdo? Es un sistema de seguridad del vehículo, ¿de acuerdo? Porque si no, en la primera frenada te irías de morros para adelante, irías lo que es un cabeceo total, ¿de acuerdo? ¿Os va gustando o qué? Sí. 3. Fuerzas que actúan sobre los vehículos. 3.1. Estudio de la dinámica de marcha. De cara a aprovechar mejor el carburante que consume el motor y obtener un transporte más eficiente, veis, os das cuenta que aquí ya me está hablando del tema del medio ambiente, más eficiente, es necesario saber cómo se desplazan los vehículos por las vías. En este sentido, tiene importancia conocer las resistencias que intervienen en el movimiento de los vehículos. Dichas resistencias son 3 y son muy importantes. ¿Perdón? ¿Me habéis dicho algo, compañeros? ¿No? Bueno, sigo. Resistencia a la rodadura, resistencia aerodinámica y resistencia dependiente. 3.2. Resistencia a la rodadura. La resistencia a la rodadura se produce por el propio desplazamiento del vehículo. Se opone a la fuerza de empuje y su valor depende de la masa del vehículo, de la geometría de dirección y del tipo de perfil y presión de inflado de los neumáticos, de la velocidad de la marcha y el estado de la carretera y de la superficie de la misma. Es decir, todos estos factores que acabo de leer, ¿de acuerdo? ¿Lo veis bien el subrayadito que hago de color púrpura? Sí. Todos estos factores influyen en qué resistencia. ¿En qué resistencia es la que me están La influyendo? rodadura. En la rodadura, efectivamente. De todas maneras, lo iremos viendo a lo largo de varios temas, ¿de acuerdo? Una cosita, vamos a hablar ahora del cálculo de la fuerza de resistencia. Las fórmulas que aparecen a partir de ahora no hay que aprenderlas. No me van a preguntar por fórmulas, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que les gusta mucho meter datos para malmeter al futuro profesor de formación vial. ¿De acuerdo? Pues buen apunte que has hecho. Vale, el cálculo. A ver, me va a hablar del cálculo, de cómo se calcula la fuerza de la rodadura. Dice, se calcula multiplicando el peso que recae sobre cada rueda por el coeficiente de resistencia a la rodadura. Pero sí que hay una cosa importante, y es el coeficiente de resistencia. ¿Cuál es el coeficiente de resistencia a la rodadura? Es un valor que depende del material del neumático y de los factores ambientales. Por lo tanto, el coeficiente de rodadura, lo importante es que es un valor que depende del neumático y de los factores ambientales. No es lo mismo rodar por un lugar seco que rodar por un lugar mojado o rodar por un lugar donde existe hielo o nieve, ¿de acuerdo? Y no es lo mismo un neumático de verano que un neumático de invierno que un neumático mixto. ¿De esto lo tenemos claro? Sí. Ejemplillos, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Yo aquí en Teruel llevo neumáticos mixtos, tanto para verano como para invierno. ¿Por qué? Porque aquí los cambios térmicos son muy elevados. En verano hace mucho calor y en invierno hace mucho frío y las condiciones de las vías no son las mismas en verano que en invierno. ¿De acuerdo? Y aquí las nevadas son pronunciadas, ¿no? ¿Vale? La resistencia será mayor cuanto mayor sea el trabajo de flexión de los neumáticos. Cuando hablemos de los neumáticos, la flexión depende de lo alto que sea el neumático. A mayor altura del neumático, mayor flexión. A menor altura, menor flexión. Un ejemplo. ¿Os habéis dado cuenta alguna vez en las carreras de Fórmula 1 cómo los neumáticos de los vehículos de Fórmula 1 tienen muy poco perfil? Sí. ¿Por qué? Porque esto lo que hace es que tenga menos resistencia a la rodadura.
tiene menos flexión. Mm. En cambio, la rueda de un camión que tiene mucho perfil tiene más flexión, por lo tanto puede tener más resistencia a la rodadura. Mm. Dice, la resistencia será mayor cuanto mayor sea el trabajo de flexión de los neumáticos, el rozamiento del aire en la rueda y la fricción en el rodamiento de la rueda. 3.3. Resistencia aerodinámica. Vamos con la siguiente. Es la resistencia aerodinámica. El aire se opone a que el vehículo pase a través suyo en función de su forma exterior. Es decir, dependiendo de la aerodinámica del vehículo, ofrecerá más resistencia o menos resistencia al aire. El cálculo de la resistencia aerodinámica dice, la fuerza de la resistencia del aire depende del tamaño y forma del vehículo, de la velocidad de marcha, de la densidad del aire y de la dirección y fuerza del viento. El coeficiente de resistencia aerodinámico llamado CX, y esto es importante, se determina en los ensayos realizados en los túneles de viento. El CX, ¿qué es? Mirad, ¿veis la imagen de este autobús? Estoy yo marcando con el puntero. Sí, sí. Vale. El coeficiente CX es, digamos, la parte frontal de aquí delante donde impacta el aire. El CX, lo veis aquí, es de 0,349, es un número, es un valor. En cambio, si este autobús tuviera una forma más ahuevada, ese CX aumentaría o disminuiría. Disminuye. Disminuye. Por lo tanto, el coeficiente de rozamiento depende de la parte frontal del vehículo. Y esto es lo importante de aquí. ¿De acuerdo? Es decir, que si Esto- fuera uno, por ok. ejemplo, significaría que prácticamente no pasaría el aire, ¿no? Exacto. ¿Vale? A mayor coeficiente aerodinámico, mayor resistencia aerodinámica. Le cuesta más desplazar el aire para atravesarlo. ¿De acuerdo, José? Sí, sí, sí. Correcto. Una pregunta, Ángel. Los Dime. ensayos estos realizados a escala de túneles de viento, ¿esto qué túneles son? Son unos lugares donde meten el autobús en condiciones atmosféricas favorables. Sí. Es como cuando, por ejemplo, practican el vuelo, los paracaidistas se meten en túneles de viento. No sé si lo has oído hablar alguna vez. No, no lo he oído nunca. Pues imagínate que es una sala Sí. donde tengo la gravedad 1 Ajá. y donde no tengo condiciones externas que influyan en el coeficiente de rozamiento. Ya. Ya. Porque aquí, además del coeficiente de rozamiento, otra manera también que influye es que si yo voy en el sentido ascendente y viene un Ajá. vehículo en sentido descendente, me está haciendo también una contrafuerza. Sí. Pero Ya. en un túnel de viento Sí. no tengo ningún factor. En este Hace como vacío, sí. Exacto. ¿Vale? Dice, de esta expresión se puede deducir que la resistencia aerodinámica aumenta proporcionalmente con el cuadrado de la velocidad del vehículo. Y esta frase es pregunta de examen. Pregunta, sí. Con el cuadrado de la velocidad. Dicen, yo siempre que os digo esto, lo suyo es que tengáis para el futuro el texto delante, impreso, y os vayáis haciendo anotaciones sobre el mismo texto, ¿de acuerdo? Es una modalidad también de recordar lo que vamos viendo aquí en clase y al mismo tiempo reforzando el concepto. ¿De acuerdo? Es una opinión que yo os doy, cada uno luego que estudie como quiera, ¿de acuerdo? Perdona, repítela, Ángel, si eres tan amable. Sí, dice, de esta expresión se puede deducir que la resistencia aerodinámica... No, me refería a tu recomendación. Mi recomendación es que cuando yo esté explicando el tema, tengáis como norma general el tema impreso, el tema que estemos viendo, y con un lápiz en la mano, igual que yo os he subrayado aquí, o con Correcto, un sí. fosforito, os Vale, lo vale. vayáis marcando, ¿de acuerdo? Sí. De acuerdo totalmente. El diseño y construcción tiene especial importancia en el coeficiente aerodinámico que permitirá un menor esfuerzo del motor y mejorará la estabilidad. Por tanto, a menor coeficiente, menor resistencia. Fijaros, menor. Ya es una manera de saber la respuesta correcta cuando nos salga ahora después que haremos un test sobre el tema, ¿de acuerdo? Unos testes. Menor. En cambio, si a menor coeficiente, mayor resistencia, esa respuesta no es correcta, ¿verdad que no? No. Vale, al avance y menor esfuerzo demandado al motor, a mayor estabilidad y mayor ahorro de carburante. El coeficiente aerodinámico indica lo aerodinámica que es la forma de la carrocería.
Mediante el coeficiente y la superficie de la parte delantera del vehículo es posible calcular la cantidad de energía necesaria para vencer la resistencia del aire en el sentido de avance a cualquier velocidad. ¿De acuerdo? Pero tenemos que tener en cuenta que el coeficiente aerodinámico, la resistencia aerodinámica, perdón, aumenta con el cuadrado de la velocidad. ¿De acuerdo? Ok. Los factores que modifican este coeficiente son la forma exterior de la estructura, tanto en la parte delantera y trasera como en la superior e inferior, la pendiente del parabrisas, tamaño y forma de los retrovisores exteriores. Por este mismo motivo, por el tamaño y forma de los retrovisores exteriores, muchos fabricantes ya están implementando de manera normal que no haya retrovisores exteriores, sino que haya una camarita pequeña y dentro tenga dos pantallas que son los retrovisores, sobre todo Mercedes, Scania. ¿Por qué? Porque de esta forma estoy evitando rozamientos exteriores, aumentando la aerodinámica del vehículo y reduciendo el consumo de combustible. ¿Lo habíais oído alguna vez? Sí, vehículo eficiente. Dice, la existencia de alerones y deflectores, etcétera, que sí existen, conforman la forma del vehículo, exterior del vehículo. Un alerón o un deflector son una especie de piezas que se colocan para que el aire deslice de una forma mucho más rápida, ¿de acuerdo? La fuerza que el aire ejerce sobre el vehículo actúa en tres direcciones. Resistencia al avance, es decir, dentro de la resistencia aerodinámica tengo tres resistencias. Resistencia al avance en sentido longitudinal del vehículo, resistencia de sustentación en sentido vertical, lo que llamamos la resistencia portante o deportante, y la resistencia de deriva en sentido transversal y puede variar la trayectoria que marca el conductor. ¿Estas resistencias dentro de qué resistencias se encuentran? ¿Cuál, perdona? Las tres resistencias que acabo de leer ahora, ¿dentro de qué resistencias se encuentran? Avance, sustentación y Aerodinámica. La resistencia aerodinámica, muy bien. Sí. Es decir, no son resistencias como en sí mismo, pero son tres resistencias que se producen dentro de la resistencia aerodinámica. En los tres ángulos, al avance, a la sustentación y a la deriva. Claro. ¿Vale? Claro, al avance como si fuese por delante, ¿no? Al avance es que es en sentido frontal y las turbulencias en la parte trasera. ¿De acuerdo? ¿Quién me ha preguntado esto? Por ir conociendo vuestros nombres. Gustavo. O Gustavo, muy bien. No, podéis preguntar lo que queráis, pero hasta que os conozca el tono de voz, no diferencio quiénes sois, porque yo no os estoy viendo cuando se activa vuestra voz, porque tengo a pantalla completa lo que es el PDF. Vale, y en sentido vertical sería por arriba. ¿Por arriba o por abajo? Imagínate, mira, te voy a poner un ejemplo en sentido vertical. Si te das cuenta, los coches de Fórmula 1 tienen los alerones y demás hacia abajo, porque si los tuvieran hacia arriba ocurriría como un avión, le daría un golpe de aire y saldrían volando. ¿Por qué vuelan los aviones? Por la resistencia de sustentación en sentido vertical, o de sustentación o de deportación, deportante que se dice. Le da el golpe de aire y es cuando se eleva el avión, porque si no, un avión con las toneladas que pesa, ¿por qué vuela? Los famosos flaps, ¿no? Los flaps, efectivamente. Porque tiene alas. No, vuela por el impacto que le da el aire y la resistencia que ejerce. Que sí que es porque tiene alas, correcto, pero el inicio del vuelo de un avión, ¿vale? Es igual que en un Fórmula 1. ¿Habéis visto alguna vez una hostia en un Fórmula 1 que sale volando por los aires? ¿Por qué? Porque le entra más aire por abajo del que le tiene que entrar y eleva el vehículo y sale volando. Pierde sustentación. Pierde la sustentación, efectivamente. Con esto creo que se entiende bastante mejor, ¿no? Sí. Dice, en el caso de vehículos con caja abierta, ¿ves? Aquí se está refiriendo a un camión que por la parte de atrás, lo que es la caja donde lleva la carga, no lleva ninguna lona ni es una caja cerrada. Es una caja abierta, como podría ser, por ejemplo, un camión bañera para el transporte de materiales de tierras y demás, ¿de acuerdo? Puede producirse un incremento en el consumo de carburante de hasta un 30%. Y esto es pregunta de examen. Un 30% en comparación con vehículos con la caja de carga cerrada.
Debido al peor coeficiente, la mayor potencia de resistencia aerodinámica debe compensar con una mayor potencia el motor. Por lo tanto, tengo un consumo superior hasta en un 30%. ¿Alguna duda? No. 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 Resistencia dependiente. La resistencia de una pendiente depende del perfil de la calzada y de la masa del vehículo. ¿Vale? A mayor masa y a mayor pendiente, mayor resistencia dependiente. El vehículo precisa disponer de una mayor fuerza de propulsión para vencer la resistencia ofrecida por la pendiente. Es necesario contar, por lo tanto, con una mayor potencia del motor para evitar un descenso de la velocidad y compensar la potencia dependiente. ¿Ok? Esta resistencia puede minimizarse si se engrana oportunamente la relación de transmisión adecuada antes de comenzar la subida, es decir, saber seleccionar la marcha adecuada para iniciar el ascenso de la pendiente. Se cambia lo menor posible durante la subida. ¿Por qué? Porque a cada cambio de marcha estoy perdiendo velocidad y estoy aumentando la resistencia de pendiente. Se circula con brío, es decir, con bríos con ligereza en el motor dentro de los límites fijados que ya veremos en su momento. Estos límites se verán en el tema 2, como bien dice aquí. ¿Cómo se hace el cálculo de la resistencia a la pendiente? Pues la fuerza de resistencia de pendiente se calcula por la fórmula que vemos aquí. La pendiente es una forma de medir el grado de inclinación del terreno y puede expresarse en grados o en tanto por ciento de inclinación. Es decir, una inclinación del 6% significa que en un tramo de 100 metros horizontales se incrementa la altura en 6 metros. El 6% equivale a un ángulo de la pendiente de aproximadamente un 3,5%. Y esto es pregunta de examen, chicos. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir? Cuando vemos la señal de pendiente de un 5 o un 10%, significa que por cada 100 metros recorridos longitudinalmente, aumento 5 metros, 5 o 6 metros, dependiendo del número que me diga, la pendiente. ¿Dónde se mide es decir, no es la altitud, es la pendiente, ¿de acuerdo? No es lo mismo la altitud que la pendiente, ¿de acuerdo? ¿Cómo podrían plantear la pregunta de examen? Por ejemplo, el equivalente al 6% a un ángulo de la pendiente es aproximadamente de 3,5, 4 o 5,5. Vale, pero si te lo pones, te lo puedes poner siempre con el 6%, ¿no? Porque aparece así Sí, porque aparece así en el temario, sí. En el temario, porque como te aparece Sí. la No, fórmula y tal, no te va a Claro, aparecer. claro. Si aparece, otro número, aparece el 6%, sí. Vale. En este caso sí, en otros no. Vale. ¿No te podría aparecer el 10? Que hay señales por ahí del 10%. Tendrías que hacer el cálculo y eso en un examen no es posible. Ya. José. Es decir, esta pregunta hecha por Guillermo, no, por Jorge, ¿eres el que la pregunta? Jorge, sí. Por Jorge, es que hasta que conozca vuestras voces... No te preocupes, Ángel, no te preocupes. Por Jorge es normal la pregunta, es decir, me lo pueden preguntar si de que es un 3,5%, 3,5 grados, Sí. porque me lo preguntan con referencia a lo que dice en el temario. Al temario, sí. De acuerdo. Sí que es cierto que muchas cosas que preguntan no van a estar en el temario y pueden estar en algún reglamento y os podéis volver locos porque dices, claro, es que yo estudio el temario, pero luego según el reglamento dice otra cosa. Ya, pero tenemos que ir combinando temario con reglamento. Yo os voy a echar una mano de esto, no os preocupéis. Okay. Bueno, vamos al 4, al comportamiento de la estructura ante una colisión, lo que llamaremos el airbag. Y dice, 2 factores muy importantes para la seguridad vial. Veis, aquí me habla de seguridad vial de los vehículos cuando van circulando, son la forma exterior de la carrocería y su comportamiento frente a la deformación. Es de seguridad vial, pero lo meten dentro de mecánica porque estamos hablando de estructura del vehículo, ¿vale? También tiene su sentido. Dice, en una colisión entre 2 vehículos se producen más daños en los de menor tamaño, tanto en el propio vehículo como en sus ocupantes. Claro, no es lo mismo una leche en un 600 que una leche en un Mercedes, que es un camión, ¿vale? ¿Por qué? Porque en un 600 es mucho más pequeño y los daños son mayores. Debido a esto, las colisiones entre turismos y vehículos industriales suelen tener graves consecuencias.
La rigidez de los largueros y travesaños del bastidor y la altura del mismo suponen un riesgo adicional para los vehículos de menor tamaño. En caso de colisiones laterales, la protección antiempotramiento de los lados sirve para evitar que otros vehículos más bajos se empotren debajo del bastidor, es decir, se metan por debajo. Y los espacios entre ejes se cierran mediante chapas anchas, con lo cual el bastidor queda totalmente equipado contra el empotramiento conjuntamente con las protecciones antiempotramiento delanteras y traseras, reduciendo las consecuencias de los accidentes. Es decir, existen unas protecciones para evitar que otro vehículo se meta debajo, porque si no sería como una cuchilla, ¿de acuerdo? Desde el interior, la seguridad pasiva, ¿vale? Hemos estado hablando de seguridad activa y ahora hablamos de seguridad pasiva del habitáculo, trata de proteger a los ocupantes. Para diferenciar seguridad activa y seguridad pasiva, la activa, ¿por qué letra empieza, compañeros? Por la A. Antes del accidente. Muy bien. ¿Y la seguridad pasiva, por qué letra empieza? Pasiva. Por la P. Por la P. Pasado el accidente. Posterior, ok. Buena Anterior regla. y posterior, ¿vale? A mí las reglas mnemotécnicas me gustan mucho. Activa y pasiva, posterior. Anterior y posterior. Claro, la activa actúa antes de que suceda el accidente y la pasiva actúa pasado el accidente. Por lo tanto, el airbag, que es de lo que estamos hablando ahora, ¿cuándo actúa, José? Pasado el accidente. En milésimas o en micromilésimas de segundo, pero el impacto ya se ha producido. Ah, pues eso está bien, porque lo de la seguridad activa y pasiva me tiene a mí. ¿Ves? Ya, Jorge, con esto ya lo vas pillando, ¿no? Gustavo, pero sí. Gustavo, con esto ya lo vas pillando, ¿no? Yo me gusta hacer este tipo de coletillas porque de esa forma vais pillando tips, que digo yo, que son como pildorillas para poder ir enlazando mejor los conceptos. Dice, la cabina debe resistir tanto la deformación lateral como la superior, que se pueden producir en caso de vuelco, y reducir el desplazamiento de las piezas que pueden invadir el habitáculo. Asimismo, debe ir equipado con los sistemas de retención más eficaces, es decir, cinturones de seguridad y airbag. El cinturón de seguridad y el airbag son seguridad pasiva. ¿De acuerdo? El freno, por ejemplo, es seguridad activa, ¿no? Claro, porque actúa antes de que ocurra el accidente. Y la carrocería es activa también. Activa y pasiva al mismo tiempo. Porque actúa antes y después con la deformación. Un casco, por ejemplo, de moto, ¿sería activa o pasiva? Pasiva. Serían las dos. Pues Me protege antes y después. También es verdad. Serían las dos. ¿Vale? Podría ser pregunta de examen. Sí, Ángel, el casco como la carrocería, ¿no? ¿Perdón? El chasis es la carrocería y la celosía, sí, correcto. Vale, vale. De acuerdo, vamos viendo. Perdón, una cosa, Ángel. Espero no molestar. No molestáis y estamos para esto. Venga, seguimos. Un momento yendo hacia atrás, porque estaba dándole vueltas mientras hablaba a la expresión. De esta expresión se puede deducir que la resistencia aerodinámica aumenta proporcionalmente al cuadrado de la velocidad del vehículo. Sí. A ver, para que lo... Es decir, si tú, por ejemplo, vas a 50 kilómetros por hora y tienes una Eso sería un ejemplo... Voy a poner un ejemplo, pero no os lo toméis que os lo van a preguntar así. Yo simplemente pongo el ejemplo. Imagínate que vas con un vehículo y la resistencia del coeficiente aerodinámico es de 1, ¿vale? A 50 kilómetros por hora. ¿Tú crees que yendo a 100 kilómetros por hora va a ser de 2? No, va a ser de más de 2, más que Más de 2. proporcional. Es decir, efectivamente, eso es lo que quiero decir. No porque vaya el doble de velocidad va a ser el doble, sino va a ser el doble y un poco más. A ver, esto simplemente es entender el concepto. Yo tengo que saber que aumenta con el cuadrado de la velocidad. No te dice cuánto aumenta, sino que aumenta con el cuadrado. ¿Me entiendes la manera de decirlo, verdad? Sí. Era eso, era esa aclaración la que... Dice, si se frena bruscamente, se activa el bloqueo del cinturón y el cuerpo se mantiene en lo posible sujeto al asiento por defecto del tensor. Cuando veamos
las partes del cinturón de seguridad, el tensor es lo que hace que yo no me vaya hacia adelante. Por eso es bueno, cuando yo me pongo el cinturón de seguridad, hacer una pretensión inicial para tener bien colocado el cinturón de seguridad. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tenerlo bien colocado y quedarme aún haciendo la pretensión cuando se fija el cinturón a unos 25 centímetros del volante que impactar con la cabeza en el volante. Dice, el bloqueo lo produce un mecanismo mecánico o uno pirotécnico. Pregunta de examen. O mecánico o uno pirotécnico, en función del proceso de deceleración del vehículo. Mirad, cuando yo hice presencia, el profesor de seguridad vial nos decía que la velocidad no es lo que mata. Lo que mata es el descenso de la velocidad, lo que llamaríamos la deceleración. ¿Por qué? Porque el vehículo frena de golpe a repente de 50 kilómetros a 0, pero tu cuerpo lleva una velocidad de 50 y no frena inmediatamente. Y esto es lo que me puede matar. ¿Entendemos esto? Sí. Sí, sí. El airbag. Dice, el airbag es una bolsa que se infla con un gas cuando la deceleración es tan grande que el conductor podría chocar contra el volante del vehículo, lo que estábamos hablando ahora. Dice, el inflado se realiza en milisegundos a través de la presión de gas generado por una carga pirotécnica encapsulada en un compartimento especial situado en el centro del volante. Pregunta de examen. 5. Cuidados y mantenimiento de la carrocería. ¿Hasta ahora tenéis alguna duda, compañeros? No. No, no, no. Me gusta que me vayáis reportando, de acuerdo, el feedback, ¿de acuerdo? 5. Cuidados y mantenimiento de la carrocería. Es decir, ¿qué tengo que hacer para mantener la carrocería? Dice, la seguridad y longevidad de la carrocería depende en gran manera de su resistencia a la corrosión, para la cual hay que evitar acumulaciones de humedad, especialmente en zonas próximas al mar, haciendo una limpieza a fondo, sobre todo de los bajos. Para dar lustre a la carrocería debe emplearse productos que no contengan abrasivos. Abrasivos son aquellos que producen una decoloración de la pintura anticorrosiva. Es como, por ejemplo, echar sobre una plancha de acero pintada con minio, echar unas gotitas de ácido sulfúrico. ¿Qué ocurre? Que es un abrasivo. ¿Y qué le ocurriría a la chapa? Se quema. Se quema. Pues los abrasivos lo que hacen es quemar digamos, la pintura anticorrosiva que existe en las carrocerías de los vehículos. Dice, hay que mirar posibles zonas de retención de suciedad, esquinas, etcétera, donde se pueda concentrar la humedad. En los bajos pasos de rueda. Un paso de rueda es, digamos, el hueco que hay para colocar la rueda. Y faldones son puntos a revisar por el posible depósito de gravilla. Los bastidores adoptan distintas formas para conseguir ligereza e indeformabilidad. Cuando se produce un gran esfuerzo en una rueda, por ejemplo, un golpe al paso del vehículo por una desigualdad del terreno, si la flexibilidad del sistema de suspensión no puede absorber este golpe, aparece la deformación del bastidor. ¿Queríais decirme algo? No. Dicen las condiciones normales de trabajo. Hemos hablado de la corrosión, pero ahora estamos hablando de un impacto, es decir, de la carrocería. Dicen las condiciones normales de trabajo para los que el vehículo fue diseñado, las deformaciones desaparecen. Sin embargo, si estas se sobrepasan en exceso de carga u un uso inadecuado de su función o fuerza externas por accidente, es decir, cuando hay un golpe, puede deformar la carrocería. Las deformaciones se convertirán en permanentes y será necesaria la reparación. Puede haber un golpe que me deforme la carrocería y yo piense que no ha ocurrido nada y de golpe a repente empiece a tener una rueda que me gaste más que otra. ¿Por qué? Porque hay una deformación de la carrocería que está provocando esto. ¿De acuerdo? ¿De la carrocería o del bastidor? Del bastidor, perdón, lo he dicho mal, del bastidor. Okay. Del bastidor, ¿vale? El bastidor es la estructura, son los huesos del vehículo. Sí, correcto. ¿Vale? Entendemos bastidor como huesos del vehículo. Si se me deforma un hueso, pues me va a producir una protuberancia y en un vehículo lo mismo. Dice, las deformaciones permanentes pueden presentar los bastidores dañados es que pues, se pueden observar. Deformación vertical por exceso de carga, es decir, porque tenga más carga,
la vertical. Deformación lateral por impacto lateral o diagonal, por un lado o por otro. Y desplazamiento diagonal. Bastidor torsionado. Cuando las huellas de los neumáticos de un mismo lado no son paralelas, es porque ha habido una deformación del bastidor torsionado. Es decir, cuando he tomado una curva se me ha podido torsionar. Y luego, por último, dice, la presencia de grietas y descascarillados en la pintura revelan la existencia de deformaciones locales en el material que sirve de soporte. Cuando yo empiezo a ver puntos de oxidación es porque ha habido un descascarillamiento de la pintura y ahí está produciéndose lo que llamamos una oxidación del material. ¿De acuerdo? Y hasta aquí sería el tema 1 de mecánica, chicos. Ah, pues mira. Pues genial. Se ha hecho ameno. Sí. Se hace ameno. Se hace ameno. Y ahora no abráis cámaras todavía porque voy a poner un poquito, vamos a hacer 2 tests para que también queden grabados. Vale, un segundito que me meto en lo de los tests y lo pongo para compartir. ¿Vale? Ah, pues eso de hacer el test del tema después de verlo es perfecto. Claro. Un segundito que se está cargando. Solemos hacer 2 tests, unas 20 preguntitas sobre el tema que hemos visto, ¿de acuerdo? Un segundito. Que lo preparo y os lo comparto. Los test has dicho el lunes, ¿no? O mañana lo Y a tendremos. partir de mañana, yo hoy voy a hacer las gestiones y mañana ya empezaréis, a lo largo de esta semana vais a ir recibiendo los correos, desde el lunes hasta el viernes, porque eso lo hace la editorial, ¿vale? Pero no os preocupéis que el viernes, como muy tarde el viernes, los tenéis activos, ¿de acuerdo? Y es similar al de la plataforma de la fundación que tienes, que yo eso sí que los vi, esos test que tiene. Son esos tests, son esos. Son esos, ¿no? Bien, ¿van por temas o por, o sea, puedes seleccionar si quieres hacer el test sobre todo el tema o sobre un capítulo? Exactamente, ahora lo vas a ver porque lo voy a compartir ahora mismo, lo vas a ver ahora mismo. Vale. Lo vais a ver ahora mismo. ¿Dónde estás, José? Yo sí, tú ahora mismo estoy en Madrid. Ah, en Madrid. Sí. Vale, ¿lo estáis viendo? Voy mucho a Santiago de la Ribera. Eres Jorge, ¿no? Que me pregunta. Sí, Jorge, sí, pues yo estoy pegado a Santiago. No me digas, ¿dónde estás? En San Javier. Coño, no me jodas, Jorge. Pues cuando vaya para allá, que voy a ir en breve porque estoy ahí en la urbanización donde estaba el Hospital Los Arcos. Sí, el viejo. Sí, donde estaba el viejo, sí, ahí al lado una urbanización que se llama Las Torres. Sí, claro. Ahí tenemos un piso. Mirad, aquí tenemos mecánica, temáticos, tema 1. ¿Lo veis que lo estoy compartiendo ya? Sí, pero ¿dónde me sale a mí esto? Lo tienes que ver en la pantalla de la reunión. Ah, sí, lo estoy viendo aquí, sí. Vale, venga. Y vamos para allá, ¿vale? Dice, en los turismos, por lo general, el bastidor y la carrocería forman un conjunto denominado carrocería autoportante. ¿Esta afirmación es verdadera o falsa? Verdadera, ¿no? ¿Tú crees que es verdadera, José? Verdadera, sí. Venga, vamos a darle. Turismos, sí. Muy bien, chicos. Dice, uno de los factores que modifican el CX, ¿qué es el CX? El coeficiente aerodinámico. ¿Cuál es? No puedes ponerle mejor letra a esto, Ángel, porque podéis ampliarlo vosotros. Creo que tenéis una lupita y lo podéis ampliar. Estructura. Pues yo no veo la lupa por ningún lado, pero bueno, igual. Si estás con el teléfono lo puedes ampliar como si fuese una foto. No, estoy con el ordenador, dichoso. Y como hace tiempo que no utilizo esto, pues ando muy perdido. Pero si, bueno, si le das a control más, ¿no se te aumenta? A ver, control más. Parecería que el B, ¿no? No sé, el más completo. Sí, la B. A ver, pero dice, uno de los factores que modifica el CX, que es el coeficiente aerodinámico, es, y los compañeros están diciendo, la forma exterior de la estructura, tanto en la parte delantera y trasera como en la superior e inferior. ¿Y la A y la C qué dicen? Es que no la A dice la forma exterior de la estructura tanto en la parte delantera y trasera, sí. Y la C la forma exterior de la estructura en su parte superior. Es decir, todas son correctas, pero la más correcta, la más completa es la B, ¿no? Parecería. Es la B.
Sí. Pues muy bien, chicos, efectivamente, ¿veis? ¿Por qué se dice que se ha eliminado el concepto de conjunto unitario en la carrocería de los camiones? Me la tenéis que... Ah, aquí a ver. Por las distintas formas de los elementos que forman Ahora. la luz, yo creo que está, ¿no? Por las ¿Por distintas qué se llama conjunto unitario? A vosotros. Yo creo que es Para mí la sería B. la B. Vamos a ver. La B, ¿no? ¿La B? Es la No, es la D. No, Por el, Por el no. uso de los materiales de materiales. distintas zonas de la Bueno, cabina. materiales diferentes que coeficientes. ¿Vale? Diferentes, distintos, ¿vale? Vale. Unitario, ¿no? distinto. ¿Por qué se dice que se ha eliminado el concepto de carrocería De conjunto unitario. En la conjunto carrocería. unitario en la carrocería de los camiones? Pues yo iría aquí a ver qué es lo que dice el temario. Sí, pero Mirad, hoy en día, aquí hoy en abajo, día no te va a poner la respuesta. aquí abajo, no. A ver, a ver, si os dais cuenta aquí pone página 12. ¿Sí? ¿Y no coincide o qué? Sí que coincide, sí. Ah, eso está bien, página 12. Vale, es que yo sé que los de atrás sí coinciden. La carrocería debe ser lo más ligera y barata posible en relación con la cantidad de espacio que hay en su interior. Para ello se utilizan materiales distintos. ¿Ves? en unas Materiales zonas y en distintos. otras. Distinto. Es decir, conjunto unitario, distinto. Unitario, uno, distinto, varios. ¿De acuerdo? Ir cogiendo estos conceptos, chicos. Ok. El concepto. Para que un automóvil se desplace con seguridad como mínimo necesita para el desplazamiento, ¿eh? Sí. Transmisión, sí. Ruedas, sí. Dirección. Yo diría que la B, ¿no? Yo diría que la C. Es la Sí, B. la B. La B porque Es la B. tiene suspensión y la suspensión Claro. es necesaria. Claro. Y la Pues sí. carrocería, No. yo me he ido por la carrocería. Y los frenos, porque me Y da los igual que sea frenos, un desplazamiento sí. positivo o negativo. Pero es que parece que todos te dicen, bueno, la carrocería, no la suspensión es lo que veo yo más seguro, ¿no? Bueno, vamos siguiendo. Dicen, los camiones y autobuses, el bastidor y la carrocería forman un conjunto denominado carrocería autoportante. ¿Verdadero o falso? Verdadero, ¿no? Por En los camiones y autobuses, dice aquí. Yo Ah, diría Por falso, ¿no? falso por lo de y autobuses, ¿no? sí. Claro, porque el autobús es una carrocería de celosía, que se dice. Eso es. Autoportantes en Pregunta En trampa. los, Pregunta no, trampa. en los turismos. Sí. Dice, la bomba de basculación de una cabina de un camión va situada. ¿Veis? Aquí tenéis la pregunta que os he dicho. A la derecha, ¿no? Pero mirad cómo lo dice. En el opuesto, En el sí, la cabina lateral en la A, ¿no? En la- En el lateral de la cabina, Ah, opuesto a la opuesto. circulación de vehículos. Ujú. Sí, Sí, en revesaico. sí, sí. En sí. revesaico, Pero esto ¿no? nos lo explicó muy bien nuestro profesor, Sí. por eso no la fallamos. La carrocería en los camiones tiene dos partes. Verdadero, ¿no? No, y el autobús también, ¿no? Esa no es buena, verdadero. verdadero. La B, sí. A ver, La B. De las definiciones de automóvil desde el punto de vista mecánico, Que se mueve por sí mismo. automóvil. Sí. Correcto. Dentro del coeficiente aerodinámico y de la fuerza que el aire ejerce sobre el vehículo y que actúa en tres direcciones, ¿cuál es la resistencia que puede variar la trayectoria que marca el conductor? La deriva, ¿no? No me tengo. Muy bien. José, la de deriva, muy bien. Jorge. Jorge. Yo, Jorge, ¿no? Me he llevado yo la medalla sin... Que se la va a llevar todo José. De la carrocería, Sí. La carrocería forma parte del chasis, pues... yo creo que en la C, cierra el conjunto formado por el bastidor y los elementos funcionales. Sí, también. Conjunto formado por el bastidor y los elementos Sí. funcionales.
Sí, Pues Maite. muy bien, chicos, ¿vale? Bueno, hemos fallado una, nada más. Bueno. El primer día muy bien, chicos. Vamos a hacer otro Ah, yo test. pensaba que nos daba ya la titulación. Tú. Y ojalá. Ya podía. Ya podría, sí. Vamos a hacer el siguiente test. Dicen, ¿qué Venga, vehículos vamos puede allá. producirse un incremento en el consumo de carburante? En los de caja abierta. Los de caja abierta. ¿Vale? ¿Y qué tanto por ciento, chicos? Un 30%. El 30%. Muy bien. Dice, los parachoques de los vehículos tienen menor rigidez que la zona de la carrocería cercana a los pasajeros y conductor para... Absorber la mayor Absorber parte. la mayor parte Claro. de- Permitir su desmontaje. Es nada para absorber la mayor parte. Es la La... Muy bien. En los camiones la carrocería tiene... Dos partes. La cabina. dos No. partes, la cabina y la No. plataforma. La B. Sí, la B. Dos partes. Uf, he tenido duda ahí, ¿eh? Yo también Dos te estaba ahí. Fijaros ¿Qué como tenía ahí? fijaros como Sí. pregunta tráfico. 3 y 2. 3. Sí. Y además, como ¿Qué te explica de resistencia? forma tan confusa, pues claro, al final tienes dudas. No, son muy enrevesados. Sí, pero bueno, iréis acostumbrándoos, no os preocupéis. 4. ¿Qué resistencia será mayor cuanto mayor sea el trabajo de flexión de los neumáticos? El rozamiento del aire en la rueda y la fricción en el rodamiento de la rueda. La de rodadura. La rodadura. Claramente. ¿De qué tipo son los cristales que se montan en la cabina de los camiones? Laminados. Laminados. ¿Vale? Laminado con lámina de temple de sí. Sí, laminado, sí. Además, os acordaréis Es de que lo que no puedo hablar tan rápido como vosotros, ¿eh? Soy más espeso. Vale, no te preocupes. Los bastidores tienen celosía, se utilizan. El autobús, ¿no? Autobús. Para la construcción de autobuses. Porque luego te quieres liar con lo de la caja rígida. Tipo celosía. Perdón, si queréis No, ver me alguna... equivoco. No, la. Correcto. Muy bien. Dice el diseño y Me la... queda claro porque lo has dicho tú, Ángel, pero la tipo celosía, o sea, ¿qué es eso de la celosía? Pues una celosía es que es todo un conjunto, que va todo en una pieza. Todo en un ¿vale? bloque, sí. Para resumir, todo en un bloque. Vale, porque es un término de albañilería, ¿no? La celosía. Una celosía es de albañilería, exactamente. Sí. Sí, luego me lo miro en internet, a ver si eso, porque lo he oído alguna vez, pero para visualizarlo y que me acuerde, ¿sabes? Porque si no me voy a tener que tirar el solo diseño y la posición de las lunas con respecto al conductor y la eficacia de los accesorios de limpieza determinan el grado de visibilidad. Esta afirmación es... Verdadera. Claro. ¿Qué resistencia es función de la superficie frontal del vehículo? La aerodinámica. La aerodinámica, sí, correcto, sí. Desde el interior del vehículo, la seguridad pasiva del habitáculo trata de proteger a los ocupantes, minimizando las fuerzas y aceleraciones que actúan en caso de accidente. Esta afirmación es... Verdadera. Cinturones de seguridad. En función del tipo de carrocería de los camiones, ¿qué vehículo consume mayor cantidad de carburante? Que tiene la caja abierta. La B. Muy bien, chicos, habéis hecho un pleno. ¿Habitó? Pleno. Primer día muy bien, ¿eh? Vale, pues esta es la dinámica que utilizamos en las clases, ¿vale? Y ahora voy a decir una cosita nada más y luego dejaré de grabar y si queréis seguimos charlando un momentito. Para todo aquel que se quiera apuntar, ya lo sabéis, por medio de las redes sociales en formavial.com o directamente en el grupo de WhatsApp, previo pago de los 260 € para tener acceso a la primera, segunda evaluación, los tests y las clases online. Y podéis contactar conmigo en el teléfono 639 26 20 75. Mi nombre es Ángel. Muchas gracias a todos y os espero en la próxima clase.